La imagen que hoy tenemos de la Unión Soviética es una construcción. Y no porque sea un estado exento de polémicas, porque de hecho las tiene, sino que al momento de su disolución se llevaría consigo también a su historia, a su discurso y a sus verdades. Y como dice aquel refrán repetido hasta el hartazgo, a la historia le escriben los vencedores. Y al día de hoy nos resulta muy difícil discernir entre aquellas verdades de aquellas mentiras repetidas más de 100 veces. Y el efecto de la propaganda fue tal que en el imaginario popular, cuando escuchamos las siglas URSS, lo primero que se nos viene a la cabeza es una utopía estalinista, y no aquella Unión Soviética que fue durante más de la mitad de su existencia. Hoy voy a hablar del postestalinismo y aquella Unión Soviética que la historia decidió olvidar, principalmente por razones de conveniencia. La noche del 5 de marzo de 1953 despidió a un avejentado Stalin de 74 años. Si bien su muerte fue brusca, tampoco fue sorpresiva. Era un hombre mayor que días antes había sufrido un ataque cerebrovascular luego de una acalorada discusión con algunos miembros de su administración, y que luego de varios días de agonía, tomando leche de una cuchara donde sus únicos momentos de lucidez que tuvo los utilizó para insultar a los ablandados cercanos que lo acompañaron en su lecho de muerte, respiró por última vez a las 22:10. Ese último suspiro no solo había puesto punto final a la vida de Joseph Stalin, sino que tras él se cerraba un paréntesis en la historia de la Unión Soviética. Sin lugar a discusión, al momento de su muerte, Stalin había posicionado a la URSS como una potencia mundial, pasando de ser una nación rural a un coloso industrial con una población alfabetizada en apenas un puñado de años, con la Segunda Guerra Mundial en el medio y todo. Los avances que tuvo la Unión en términos de urbanización, educación y militarización no tendrían precedentes en el mundo. Pero estos destellos también tendrían sus sombras, aunque algunos lo considerarían necesario para una transformación de esta escala, y Iósif ejercería su poder como un completo dictador. Las luces de sus logros derivaron en un culto a su personalidad, que solo agigantarían las sombras de su despotismo, persiguiendo opositores de forma indiscriminada, principalmente motivado por una suspicacia peligrosa, donde muchas veces algunas diferencias podían cambiar rotundamente la percepción que Stalin tendría sobre los demás, pasando de ser un aliado de la revolución a un traidor en un santiamén. Y no era para menos, aunque muchos crean firmemente que Stalin solamente era un bribón del cual podríamos resaltar únicamente su faceta militar y que en realidad solo se había limitado a seguir las instrucciones que habría dejado Lenin en su lecho de muerte. La ejecución de estos planes lo transformarían en algo más que un prócer. Ahora, el hombre hecho de acero era algo más parecido a un dios que a un simple mortal, por lo que su muerte indiscutiblemente sería un parteaguas en el futuro de todos los soviéticos. Según algunos testigos, los enfermeros siguieron esforzándose por reanimarlo sin éxito, hasta que una exclamación lacónica irrumpió con la histeria que se había apoderado de la dacha, librándolos de toda responsabilidad. «Basta, por favor, ¿no ven que está muerto?» Y ese hombre era Nikita Khrushchev. La historia de este hombre estuvo ligada desde su juventud al Partido Comunista Soviético, un empleado metalúrgico devenido en comisario político durante la Guerra Civil Rusa y posteriormente desenvolviéndose en el mismo cargo pero durante la Segunda Guerra Mundial. Básicamente son oficiales militares designados por un gobierno para supervisar la fidelidad de una unidad militar al respectivo régimen. Este es un rol importantísimo ante un cambio de régimen, tal como ocurrió luego de la caída del zarismo y posterior establecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nikita tuvo una participación destacada durante la guerra, tal como en la sangrienta batalla de Stalingrado, donde tuvo que mediar entre el mismísimo Stalin y sus generales. Una vez terminada la guerra, volvería a la URSS para convertirse en uno de los asesores más cercanos de Iósif. Y así fue como se integraría al círculo más duro de la Unión, junto a Beria, Malenkov, Kaganovich, el mariscal Voroshilov, Molotov y Nikolai Bulgarín, con quienes además se reunirían regularmente ante la presencia de Stalin para decidir el futuro de los soviéticos. Aunque en silencio y basándome en las memorias que dejó en su lecho de muerte, Nikita siempre se mantuvo fiel a Stalin a pesar de sus diferencias. Diferencias que empezarían a resaltar al momento en el que tomó el poder.
Pero el 6 de marzo de 1953, cuando se anunció la muerte de Stalin, Nikita no estuvo ni cerca de ser nombrado como un líder. Malenkov se convirtió en el nuevo presidente del Consejo de Ministros, con Beria y los demás repartiéndose los cargos más relevantes. Khrushchev apenas fue relevado de sus funciones de líder del partido de Moscú para cumplir las tareas nunca especificadas en el Comité Central del partido. Incluso el New York Times ubicaría a Nikita como el último en orden de poder dentro del presidio. Pero la situación daría un vuelco el 14 de marzo, apenas una semana después de la muerte de Stalin, cuando Malenkov renunciaría a la secretaría del Comité Central. Esto marcaría un puntapié inicial de la lucha por quién sería el próximo líder de la Unión. Durante este periodo, Beria sería juzgado y ejecutado por grupos afines a Nikita debido a que era considerado como una de las aristas que imposibilitarían el proyecto que Khrushchev quería llevar adelante, ya que su gestión es asociada a la dura represión estalinista con los arrestos y las ejecuciones masivas llevadas a cabo durante la llamada Gran Purga. Incluso suele ser descrito como el Himmler soviético. Durante los meses que separaron aquella despedida en la casa de campo de Stalin y cuando Nikita Khrushchev sería elegido por el Comité Central como primer secretario del partido, él comenzaría a escalar en popularidad bajo una imagen de activista con los pies en la tierra, preparado para asumir cualquier reto, contrastando con Malenkov, cuya propuesta no conseguía encantar a muchos. Y fue así como el 3 de septiembre sería elegido como el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, es decir, el tipo más poderoso de la superpotencia. El proyecto de Khrushchev era claro. No difería mucho en cuanto a las pretensiones finales que podría tener el mismísimo Stalin, pero claramente distinto en cuanto a la ejecución, y comenzó a ejecutarlo ese mismo año, 1953, aunque no fue oficializado hasta 1956. Bajo el nombre de Acerca del culto a la personalidad y sus consecuencias, y conocido entre los soviets como el discurso secreto, Nikita evidenciaba la gravedad de los problemas que acarrearía a la URSS de continuar con lo que él consideraba un culto a la personalidad estalinista. El informe, en reglas generales, no despotrica contra el sistema en sí, ni tampoco con las represiones políticas, sino que entiende a Stalin como un tipo peligrosamente suspicaz y tendente a los excesos, con reacciones completamente irracionales. Y el culto a su personalidad lo único que hace es perpetuar esa conducta. Ya que en el pasado esto culminó con deportaciones masivas y la represión política de, y utilizando sus mismas palabras, honestos comunistas y jefes militares tratados como enemigos de la revolución, ya que, en repetidas ocasiones, Stalin habría arremetido contra supuestos disidentes sobredimensionando sus diferencias, y esta actitud era considerada peligrosa por Khrushchev, argumentando que su elevación a rango de superhombre con cualidades sobrenaturales comparables con los de un dios debería ser prohibida porque es una idea contraria a los principios del marxismo-leninismo. Las primeras medidas de la desestalinización tuvieron que ver con uno de los prejuicios más repetidos hasta el día de hoy sobre la Unión Soviética, y tiene que ver con los presos políticos y los gulags. Al momento de la muerte de Stalin, en 1953, el porcentaje de presos políticos dentro de los gulags era del 21,9%. Y para 1957 ese porcentaje sería bruscamente reducido a apenas un 2,3%. Además, revocó el principio de infalibilidad del Comité Central, lo que derivó en un completo caos en los bloques del Este, donde algunos exigían la destitución de distintos dirigentes que todavía defendían la línea stalinista, y aquellos que todavía eran tenaces defensores de Joseph. Tal fue el caso de la República Popular de China, donde el mismísimo Mao Zedong acusaría a Khrushchev de traicionar al comunismo. De hecho, este es el momento en donde se produce el rompimiento de relaciones entre estos dos estados. Esto sería acompañado por una serie de modificaciones de carácter social, atenuando o aboliendo ciertas leyes de carácter represivo, enfocadas principalmente en la movilidad y la flexibilización laboral, permitiendo ahora, por ejemplo, que los obreros puedan cambiar de empresa y reduciendo las penas por falta injustificada al trabajo, sumado a la construcción de las famosas Khrushchevskas, que todavía hoy están ocupadas por millones de personas a pesar de haber sido planeadas como una solución temporal al objetivo de alcanzar la plenitud del acceso universal a la vivienda, una de las mayores inquietudes de los soviéticos. Si tenemos en cuenta los años durante los cuales se desarrolló su mandato, podremos notar que son los mismos en los que se darían los primeros pasos en la carrera espacial. Nikita sería el soviético que pondría la carrera espacial en un primer plano. Puede que su mandato parezca brillante, pero esto no fue bien recibido por el Partido Comunista.
Muchas de estas reformas fueron consideradas como demasiado liberales para los sectores más acérrimos del marxismo-leninismo, al punto de que hubo personas que considerarían que Khrushchev estaba intentando aliarse con los Estados Unidos. Su política exterior estuvo plagada de controversias, desde una violenta represión llevada a cabo en Hungría hasta la mismísima crisis de los misiles en Cuba. Y muchos sectores del partido lo acusarían de haber ablandado la lucha contra los Estados Unidos y que tarde o temprano, por esa misma razón, terminarían perdiendo la guerra. Esto fue acompañado por una política internacional sumamente pacífica, donde Khrushchev se reuniría con distintos líderes mundiales de la talla de Mao Zedong de la República Popular de China antes de la ruptura, Tito Broz de Yugoslavia, quien había roto relaciones con Stalin años antes, y Eisenhower, el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Pero esto empezó a incomodar al Partido Comunista Soviético, ya que este deshielo también alcanzaría a los medios de comunicación y a las artes, y temían que esto desemboque en un levantamiento masivo en contra del partido, lo cual volvía necesario y urgente la destitución de Nikita. Por lo que el 14 de octubre de 1964, mientras que Khrushchev estaba de vacaciones en la península de Crimea, el Comité Central del partido se reunió en Moscú. El líder del país advirtió el complot debido a que apenas fue invitado a las últimas 2 sesiones, donde las decisiones estaban prácticamente tomadas. Encima los militares le dieron la espalda debido a que también había realizado recortes armamentísticos para enfocar esos recursos en otras áreas. Y fue ese mismo día cuando el comunicado oficial del Comité Central vería la luz. Nikita Khrushchev queda liberado de sus cargos a causa de su avanzada edad y el empeoramiento del estado de su salud. Literalmente se habían puesto de acuerdo para jubilarlo en contra de su voluntad. Aunque haya vivido 7 años más recluido en su dacha, sin la posibilidad de dar entrevistas o conferencias. Quien ocuparía su cargo sería Leonid Brezhnev, principal gestor del complot que sacó a Nikita de su cargo. En silencio y a sus espaldas fue persuadiendo a los distintos miembros del Comité Central, incluso llegando a sugerir un arresto. Para cuando Nikita recibió el llamado para invitarlo a la reunión ya era tarde. Ya sabía lo que iba a pasar. Al llegar solo encontró ataques y reclamos sobre sus políticas. Prácticamente no opuso resistencia. Solo tomó un teléfono y llamó a su amigo y colega Anastas Mikoyan y le dijo: «Estoy viejo y cansado. Hay que dejarlos hacer frente por sí solos. He hecho lo más importante. ¿Podría alguien haber soñado con decirle a Stalin que no servía más y sugerirle su retiro? Ni siquiera una mancha de humedad habría quedado donde estuviésemos parados. Ahora todo es diferente. El miedo se ha ido y podemos hablar de igual a igual. Esta es mi contribución. No voy a oponer resistencia». Y así fue como terminó abruptamente el proyecto de la URSS de Nikita Khrushchev. Y más de uno, sinceramente nos preguntamos, ¿a dónde podría haber terminado esta Unión Soviética?